Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre el curso de SQL Server básico. En este video vamos a ver dos maneras de crear una tabla, por Object Explorer y por código. Al final te mostraré ventajas, desventajas versus de un tipo de dato y otro, y te daré tips para que puedas crear tu tabla de manera eficiente y automatizaciones que también ayudan cuando trabajas en una empresa real. Y la pregunta es, ¿qué es una tabla? Es un objeto dentro de una base de datos. Está compuesta por columnas y filas. Por ejemplo, una tabla de clientes, por ejemplo, puedo ser un cliente de un supermercado. El supermercado me tiene almacenado en su tabla de clientes con un ID único para identificar al cliente. O, por ejemplo, puede ser el DNI único, ¿verdad? Nombre, correo, teléfono, dirección y otros contactos más. Una tabla básicamente es donde se guarda toda la información de un cliente, entre otros. Vamos a iniciar crear una tabla con el diseñador de Management Studio. Es súper fácil esta opción para poder crearlo. En el video anterior hemos creado el sistema BD, sistema ventas. Si aún no has creado esta base de datos y es tu primera vez viendo este video, puedes retroceder o dejaré el link en la descripción. Hemos creado BD, sistema venta. Lo que vamos a hacer ahora es crear tablas, ya que no tenemos ninguna tabla en esta base de datos. Para crear la tabla con SQL Server Management Studio, con el Object Explorer, lo que hacemos es dar clic derecho en la tabla. Vamos a ir a New Table. Tenemos otras opciones más, pero vamos a crear la tabla directa. Elegimos el nombre de la columna. Por ejemplo, como hace un momento hemos indicado que puedo ser un cliente de un supermercado, debo tener un ID único. En este caso le voy a asignar como DNI. El tipo de dato, un DNI es un tipo de dato entero porque tiene números. Y entonces vamos a buscar int. En el siguiente puede ser nombre. Vamos a asignarlo todo en mayúscula. Nombre. El nombre tiene texto, ¿verdad? Podemos ingresar nchar, varchar o varchar o nvarchar. Vamos a ingresar varchar. Otra columna que vamos a añadir es correo. Otra columna puede ser teléfono. En correo vamos a asignarle de igual manera varchar. Y en teléfono tiene números. De igual manera le vamos a agregar varchar. Varchar 50. La longitud se le puede cambiar. Teléfono normalmente no tiene 50. Con el código del país vamos a agregarlo 20. Tenemos la opción de guardar de la siguiente manera. Cerramos, damos clic en el X y luego nos sale la opción ¿desea guardar? Yes. Y vamos a asignar un nombre. Esto es una tabla de prueba. Clientes. Al momento de actualizar, refresh, vamos a ver que ya tenemos una tabla clientes. Como mencioné, esto es una tabla de prueba. Vamos a crear otra tabla con código SQL donde va a ser directamente para ir trabajando a lo largo de este curso. Lo voy a eliminar. Si deseamos eliminar, vamos a ir a la opción de delete. Como no está en uso, se va a eliminar. Pero a veces cuando la tabla está siendo usado un procedimiento, una vista o algún otro objeto, no nos permite eliminar. Vamos a crear la tabla al sistema ventas. La tabla está en repositorio de GitHub. Vamos a GitHub, Database, es file sistema ventas de base de datos, query sistema ventas, tablas, y estos son los archivos. Acá está nuestra base de datos, pero como ya hemos creado la base de datos, no, este paso lo obviamos. Entonces vamos a ir al paso 2. Copiamos el código, será SQL Server, pegamos. Para poder crear, lo que vamos a hacer es elegir la base de datos BD sistema. Vamos a ver, tenemos más de 5 tablas. En el paso número 2, el paso número 1 es crear la base de datos, luego usarla. Y este paso sería crear la tabla con código SQL. Para poder crear tenemos Create Table Clientes. Tenemos las columnas, teléfono y dirección. Y luego de ello tenemos el tipo de dato. Cliente ID o DNI puede ser INT. Vamos a dejarlo como cliente ID. Entero. Primary key. Quiere decir que va a ser único. Cuando es un número que te identifica, obviamente no se repite porque es único. Identity 1,1. Va a incrementar de 1 en 1. Esto es directamente para identificar al cliente directo en la base de datos a nivel técnico. Podemos agregarle otra columna que puede ser DNI o algo que identifica a la persona como el nombre
y los datos personales. El identity lo que hace es iniciar en 1 y aumentar 1. Por ese motivo que muestra inicia en 1 y aumenta 1. Entonces 1, en la siguiente va a ser 2, en la siguiente va a ser 3. Eso es lo que es el identity. El nombre, ¿por qué estoy usando nvarchar en las columnas? Podemos cambiarlo todos a varchar. Y si deseo reemplazar todos, vamos a ir control F y luego vamos a cambiar por varchar. Está mostrando todo lo que está como nvarchar. Lo vamos a reemplazar. Listo. Tenemos varchar 100, la cantidad de registros que se va a almacenar. Email igual, la cantidad de registros. Teléfono varchar 15 y dirección 255. Not null, que no acepta nulos. Lo mismo vamos a realizar en la tabla de productos. Producto ID, primary key, registro único, aumentar de 1 en 1 identity. Varchar tipo de dato, texto, decimal, números, monto, es decir, número, coma o número punto, entonces decimal, como por ejemplo el precio, el sueldo es 5.000, 100, 5.020, 5.100, por ejemplo. El stock, la cantidad del número de stock entero, cantidad de stock. Si tienes 4 stocks de celulares, entonces el número 4. Proveedor ID que está relacionándose con la tabla de proveedores. Por ese motivo, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear la tabla de proveedores. Sería que no tiene dependencia de otra tabla. De igual manera, esto no tiene dependencia de otra tabla. Podemos crearlo estas dos. Estas tres tablas tienen las mismas características, como por ejemplo el tipo de dato y not null. Vamos a ejecutarlo. Clientes todavía no hemos creado. Vamos a revisar. No tenemos ninguna tabla creada aún. Entonces vamos a ejecutar desde el momento de empleados, productos, tabla de clientes. Listo, ya se ejecutó. Cuando se ejecuta y nosotros necesitamos ver toda la pantalla completa, o sea, me refiero que queremos eliminar esto, lo que vamos a hacer es control R y listo. Y volvemos, control R, nuevamente después. La tabla de pedidos y la tabla detalle pedido tenemos relación de foreign key con otras tablas que ya anteriormente hemos creado. Lo mismo tenemos en esta parte entero, primary key, identity, not null, no acepta nulos. El estado lo pusimos por default como pendiente. Podemos actualizarlo cuando ya el pedido está confirmado. Vamos a ingresar un update estado a la tabla de pedidos. Foreign key, cliente ID, referencia a clientes ID, cliente ID. Estamos referenciando a nuestra tabla de clientes. Esta es la tabla de clientes y tenemos un ID que es el dato único de esa tabla. Cliente ID, referencia es cliente ID. Vamos a ver cuál es la diferencia entre primary key y foreign key. Tenemos entero y foreign key references tabla. La primary key es un identificador único dentro de una tabla. Sirve para distinguir cada fila. Solo puede haber un primary key por tabla. No admite nulos ni repetidos. Y en este caso, foreign key, llave foránea o externa, es una columna o conjunto de columnas en una tabla que apunta al primary key de otra tabla. Por ese motivo, tenemos nuestra tabla de pedidos, productos o clientes y empleados apuntando a la tabla de cliente ID, que es el primary key de la tabla pedido, producto, cliente y empleado. Su función es enlazar tablas y mantener la integridad referencial. Puede repetirse, muchos registros pueden referirse al mismo ID de la tabla. En este ejemplo usamos references porque estamos diciendo esta columna cliente ID depende de la primary key de la otra tabla clientes y el primary key de la tabla de clientes es cliente ID. En resumen, primary key, identidad, lo que hace único a cada registro. Como por ejemplo, lo que hace único a una persona es el número de documento. Foreign key, relación, el puente entre tablas. Volvemos a este ejemplo de crear las tablas. Hemos creado las tablas de cliente, productos, proveedores, empleados. Y ahora nos falta crear las tablas de pedido y detalle de pedido. Primero creamos las tablas que no tienen dependencia, que es decir, que no tienen relación con otras tablas, que no están relacionadas, para que de esa manera se pueda crear sin ningún problema. Y en la segunda opción, creamos las tablas que sí tienen dependencia de la otra tabla que ya están creadas. Seleccionamos la tabla, ejecutamos. Listo, ya está creada. Para verificar la tabla, vamos a realizar select asterisco from tabla, base de datos, DBO,
tabla. Seleccionamos todos y listo. Teníamos una base de datos distinta porque habíamos creado en otra base de datos que está en el GitHub, pero como hemos cambiado de nombre, es de esta manera. Y listo, ya tenemos creada nuestra tabla. También veremos un tip adicional a este video. ¿Cuál es la diferencia entre nvarchar, varchar y char? En primer lugar, char quiere decir, si estoy asignando char 15, quiere decir que esos 15 es lo que se tiene que usar. Es de un tipo de longitud fija. Siempre reserva el mismo número de caracteres. Normalmente lo he visto usando en tipo de documento. Por ejemplo, puede ser carnet de extranjería, como solamente tiene 2, o puede ser también el país, como P, US, MX y así. De esa manera, los números son fijos, las letras son fijas. Exactamente se usa lo que le estamos asignando, la longitud que le asignamos. Si le asigno char 15, entonces 15 caracteres. En todo caso, si no ingresamos los 15 caracteres, igual se está reservando ese espacio, no es variable. Se reserva siempre el número de caracteres, aunque no lo uses. Varchar. Varchar es un tipo de dato de longitud variable. Solo guarda el número de caracteres necesarios, más 2 bytes adicionales para la longitud. Estoy asignando varchar 255, entonces si no se usa toda la longitud del texto varía bastante, como nombres, correos, direcciones. Un nombre puede ser 20, otros nombres son muy más cortos, entonces es un tipo de dato de longitud variable. Si guardas la palabra SQL, ocupa 3, SQL 3 caracteres, más 2 de 12 bytes, serían 5 bytes en total. Si guardas SQL Server, ocupa 10 más 2 bytes, serían 12 bytes. Con varchar nos permite ahorrar espacio cuando no todos los valores son largos. Nvarchar, en el nombre, por ejemplo, supongamos que hemos asignado nvarchar 100, not null. Nvarchar es similar a varchar, pero almacena textos en Unicode UTF-16. Se ocupa 10 más 2 bytes. Esto significa que soporta cualquier idioma o símbolo especial, como chino, árabe, emojis. Ocupa 2 bytes por carácter sin importar el idioma. Por ejemplo, si guardas la palabra SQL, ocupa 3 por 2 más 2 bytes serían 8 bytes. Si guardas una palabra en chino, también se guardan correctamente, cosa que Varchar no puede hacer bien. Nvarchar es recomendada si trabajas con multilingüe o redes sociales de cualquier idioma. Ahora, ya hemos visto cómo crear tablas con Object Explorer y con código. Un tip, un profesional de datos siempre debería dominar el código SQL para crear tablas. ¿Por qué? Porque en entornos reales trabajarás en equipo. Necesitarás scripts para replicar base de datos en distintos servidores y con código lo puedes automatizar. El diseñador gráfico es muy útil para aprender, pero el código es el camino para crecer como ingeniero de datos o administrador de base de datos. Entonces ya conoces cómo crear una tabla con Object Explorer y con código SQL. Te recomiendo aprender ambos métodos, pero enfócate en código para el futuro. En el siguiente video trabajaremos con Insert, Update, Delete. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme para más contenido de SQL Server. Nos vemos en el próximo video.